Tus hormonas no están rotas, están respondiendo. Muchas mujeres llegan a mi consulta diciendo lo mismo. Mis hormonas están mal. Como si las hormonas se hubieran estropeado, como si no funcionaran como por su cuenta, como si fuera el problema. Hoy quiero decirte algo muy importante, que las hormonas no están rotas, están respondiendo al contexto, al ritmo de vida que tú tienes, al estrés que estás sosteniendo, a la historia que ese cuerpo ha tenido que sostener por varios días, semanas, meses o incluso años. ¿Qué son realmente las hormonas? Las hormonas no deciden, transmiten, son mensajeras químicas que responden a las señales. Y las señales que más potente que recibe el cuerpo es si estás a salvo o no estás a salvo. Cuando una mujer vive en alerta sostenida, el cuerpo prioriza adaptarse y esa adaptación hormonal tiene sentido biológico. No es un error, es coherencia. El problema aparece cuando solo miramos a las hormonas aisladas y no como un sistema que regula. Y a mí me parece que esto es súper importante. Aquí te traigo un resumen pequeño, pero realmente abarca muchísimo más. El ciclo como biomarcador. El ciclo menstrual no es solo reproducción, es realmente información. Cambios en el ciclo que hablan de nivel de estrés, calidad de descanso, estado del sistema nervioso, capacidad de recuperación. Menstruaciones dolorosas, ciclos irregulares, ausencia de menstruación, síntomas intensos. No son causalidades, son mensajes. El cuerpo habla primero a través del ciclo porque es un sistema sensible y porque no es prioritario para la supervivencia. Podemos también pasar por la perimenopausia. Perimenopausia y menopausia, esa transición no es un fallo. La perimenopausia no es una avería, es una transición neuroendocrina. El cuerpo cambia de estrategia y lo hace sobre un terreno previo. Una mujer que ha vivido años en sobrecarga llega a esta etapa con menos margen de adaptación. Por eso los síntomas se intensifican. No es que el cuerpo se estropee, es que ya no puede compensar más. Tu cuerpo ya no puede compensarlo más. Y cuando realmente intentar regular puede empeorar las cosas. A veces el intento de corregir las hormonas sin contexto aumenta el conflicto con el cuerpo. Más control, más exigencia, más presión para funcionar. La desregulación real no empieza ajustando números, empieza bajando la amenaza. El cuerpo no necesita ser forzado, necesita poder sentirse seguro en el aquí y el ahora. Me escucharás muchísimo decirlo. Tus hormonas no están traicionándote, están realmente informándote de que algo está sucediendo. Y cuando dejamos realmente de pelear con ellas, de estar peleando con las hormonas y empezamos realmente a escuchar, empezamos a escuchar nuestras hormonas, empezamos a escuchar nuestro cuerpo, el cuerpo cambia de tono. Y en el próximo episodio estaremos hablando sobre inflamación silenciosa, que va muy de la mano con todo este tema, así que de cuerpos que aguantan más de lo que parece. Espero que te haya gustado este episodio. Realmente es para recordarte de que tus hormonas realmente no están rotas, tus hormonas te están respondiendo, te están dando información a cada rato. Lo que pasa es que no nos enseñaron
a escucharlas, a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar nuestras hormonas, a escuchar nuestras células. Y esto es lo que poco a poco te quiero ir trayendo aquí en estos episodios. Te mando un fuerte abrazo y me encantará leerte qué opinas sobre los otros episodios. Y si quieres compartirme algo, por favor, compártelo, que me encantará leerte y tranquila que te voy a responder. Te mando un beso, un fuerte abrazo y comparte si sabes que este podcast le puede ayudar a muchísimas otras mujeres.